Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona. Déjate llevar. Bienvenidos a Sport Alacantí. Llega el parón en el baloncesto por las ventanas a FIBA y HL Alicante llega a ese parón con 4 victorias y 5 derrotas, después de haber empezado con 0 victorias y 4 derrotas. Se puede hablar de si hay mejoría, de si al equipo le queda mucho por mejorar, si las estadísticas avanzadas dan o quitan razón al técnico lucentino cuando habla de la defensa. La realidad es que Roma no se hizo en 2 días y un equipo de baloncesto competitivo tampoco se hace en un puñado de jornadas. Lo que pasa es que, como se dice siempre, las prisas en esto del deporte cada día mandan más. Vamos al lío. Salió cara. HL Alicante logra en Almansa una victoria agónica en los últimos segundos tras remontar 13 puntos de desventaja en la segunda mitad. Los lucentinos se van al parón de las ventanas FIBA con un balance de 4 victorias y 5 derrotas, y con esos 4 triunfos en los últimos 5 choques. Es momento de hacer balance. Hoy el análisis de una victoria de infarto y de esta primera parte de la temporada corre a cargo de Pere Joan Baeza y Ramón Juan. Para John Part, 9 segundos, 8, 7, sigue corriendo el crono, la pelota para Pilepic, se levanta la bombita de Pilepic, 2 para Pilepic, 7-2, 7-1, se la va a tener que tirar Polanco, no va a llegar el tiro, no va, gana HLA, gana el partido Fran Pilepic con la bombita. ¿Quién dijo que un croata tiene presión? ¿Qué es la presión para un croata? Victoria lucentina. Madre mía, vaya parto, Enrique, acabamos de tener. Vaya parto hemos tenido y que es la presión para un croata. Una frase adaptada a otra célebre de ese maestro que nos sigue acompañando siempre. Pere Baeza, buenas noches. Buenas noches, Aitor. Vaya parto. Sí. Pero bueno, lo que nos lleva teniendo acostumbrados a HLA esta temporada, muchos partidos de la prórroga, muchos partidos decididos en un margen de 7-8 puntos como mucho, y es un poco también la tónica, ¿no?, que estamos viendo de que es una liga muy competitiva, que aquí pues equipos malos no hay ninguno, todo el mundo defiende, todo el mundo ataca, y es muy complicado, ¿no?, ganar, y se está demostrando que a HLA le está costando arrancar, pero yo creo que está ya empezando a darle un poco la vuelta a ese calcetín, ¿no?, que había supuesto el inicio de la temporada, y bueno, pues ya van 4-5, ya la cosa es otra cosa. Ramón, 3 de mis canas llevan el nombre de Almansa HLA y la fecha. Sí, la verdad es que son un duelo histórico. Creo que las 7 veces que nos hemos enfrentado hemos ganado, y en todas ha habido finales apretados, polémicas, hay un derbi ahí un poco extraño que, bueno, son ellos los que tienen más canas que nosotros por estos partidos, seguro. Sí, sin duda. Un partido, tú estuviste allí, Ramón, que en el primer tiempo no dábamos un duro, nadie daba un duro por HLA, y en el segundo tiempo, el tercer cuarto, se aprieta un poquito en defensa, aparece Gerel Simons para generar puntos de la nada, y en el final apretado, pues eso, que es la presión para un croata. Sí, al descanso íbamos 13 abajo, y esa sensación cuando empezaba el último cuarto de si podía pasar lo que vimos en Prat, ¿no?, que el rival enganchara un par de buenas jugadas, un par de triples con un mal de parataques nuestros, y se fuera el partido y se rompía, ¿no? Sin embargo, apareció Simons, 2 triples punteados que anotó, varias jugadas, asumió protagonismo en ataque y metió al equipo en partido, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, sí que fue un partido más abierto, Pilepic apareció y se llegó a un final igualado en el que por fin la balanza cae de nuestro lado. A Gerel Simons le puedes pedir que se genere sus propios puntos, es poco a poco ir entrenando en sistemas y entendiendo mejor lo que se hace aquí, y a Pilepic, que bueno, que aparezca y que tire o que haga esa entradita que tanto le gusta a él. Los dos aparecieron cuando más falta hacía y haciendo lo que mejor saben hacer. Sí, y casualmente lo comentábamos antes, como siempre, la mejoría viene quizá por una vuelta de tuerca en defensa, ¿no? La mejoría en ataque en baloncesto muchas veces depende de tu defensa, o eres, incluso podríamos hablar de los New Jersey Nets como el equipo con más talento ofensivo de la historia, y cuando se ponen a defender es cuando mejor juegan. El baloncesto es un deporte en el que el ataque se retroalimenta de la defensa.
Y ahí yo creo que es un poco el camino a seguir por HLA. HLA el año pasado crecía a base de la defensa y era innegociable con el entrenador que había el año pasado. Y entonces yo creo que además los alicantinos estamos muy acostumbrados a un equipo de raza, un equipo que luche, un equipo que se le deje todo en la pista y que consiga luego maravillarnos, ¿no? Pues afloreciendo el talento en ataque una vez que hemos conseguido pues minimizar un poco las opciones de los otros equipos. Hablábamos que si bien el entrenador dice que la estadística es avanzada, dice que es la tercera mejor defensa de la liga, etc., etc., todo esto se puede mirar desde muchos prismas, pero claro, luego viene el Prat y te gana siendo uno de los últimos cuando tú estás acostumbrado, tienes un equipo que todos suponemos que va a estar más arriba que el Prat, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo, lo hemos hablado muchas veces, talento a esta plantilla no le falta, quizá le falta sobre todo eso, ¿no? Ser más consistentes en defensa para que luego el talento surja solo en ataque. Solía decir Darío Cornejo que si haces 30 faltas te van a pitar 30 faltas y si haces 50 faltas te van a pitar 30 faltas. No sé si allí tuvisteis... Yo tuve la sensación de que HLA, y me vais a perdonar la expresión, repartió mucho más en el tercer y en el último cuarto que en los dos primeros y que de ahí los porcentajes de Almansa bajaron. Luego se puede hablar de si las personales son lo que tal, si hubo más, si hubo menos, pero sí que hubo un punto más de dureza en esa defensa, al menos la percepción que teníamos desde aquí. No sé si allí tenéis una percepción parecida. Bueno, no sé si una percepción tan clara en cuanto a agresividad de faltas, pero sí en cuanto a nivel defensivo, ¿no? En la segunda parte cambió todo. Normalmente es lo que dice Pere, ¿no? Desde la defensa retroalimenta en ataque, pero en esta segunda parte empezó un poco al revés, porque fueron dos buenos ataques, dos triples, los que dieron la espita de meter al equipo de 13 puntos a 7-8 y a partir de ahí, eso sí, en defensa se dieron dos vueltas, se cerraron rebotes, se impidieron tiros que en la primera parte sí que se permitieron y a partir de ahí, pues bueno, se entró en un bucle en el que el equipo funcionó. Entonces, al final, todo lo que en la primera parte se fueron con un 1 de 11 en triples, en mala defensa, pues bueno, eso es la tormenta perfecta de una derrota. En la segunda parte, pues bueno, se empezó a encontrar un poco de acierto en ataque. Faltaba todavía ese juego interior, los pick and roll, John Paul Van Zegeren no aparecieron en ningún momento, pero se encontraron esas dinámicas con Simmons, con Pilepis, esas jugadas que ellos dos saben hacer muy bien. Y bueno, está bien saber encontrar alternativas a partidos que se te atascan. Antes de volver con Pere, hubo muchas risas con eso de que se había ganado porque Simmons no se había tirado el último balón. Hay que recordar que sin los 10 puntos prácticamente seguidos de Simmons, tú no te habías puesto a 3. Y hay que darle al César lo que es del César. Es verdad que Simmons ha fallado en situaciones límite, en ese momento de clutch time, pero que este partido, la remontada tiene mucho que ver con él. Sí, sí, por supuesto. Al final, esto del final son comentarios que yo creo que no quedan más en anécdotas, ¿no? Porque al final son jugadas decisivas que en su momento fueron tiros más o menos bien hechos que no entraron, ¿no? Esta vez también el apostar en ese momento por no sacar a Simmons y poner a Pilepis igual también generó cierto desconcierto en el planteamiento de Perelló a la hora de defender esa última jugada, porque si veis la jugada de Pilepis, Eddie Polanco en ningún momento consigue, pararle ni alcanzarle, quizá no estaba tampoco tan previsto y sorprendió, ¿no? Entonces también está bien tener más recursos para esos momentos. Sí, igual que a Gonzalo García Vitoria se le ha achacado falta de pizarra en algunos finales, en esta le salió perfecto y yo hay un momento en la retransmisión con Enrique Mas que le digo, Enrique, mantiene a Van Zegeren y a Jaxtas, me extraña que no saque a otro tirador. Tenía a John Part, tenía a Pilepich y tenía a Matulionis, ¿puede ser? En cancha al final. Pero no estaban ni Simmons ni Pitts, si no me equivoco. Uno de los dos no estaba seguro. Me extrañó que dejara a Jaxtas y a Van Zegeren, pero luego puede que eso fuera lo que a Perelló le rompió los esquemas. Es que es una ciencia, correr el carretón, que se llama, bajar por debajo de la zona, el escolta o el alero para coger los dos bloqueos de los dos grandes o incluso uno del alero para salir a tirar, eso es toda una ciencia, ¿no? Podemos hablar de grandes artistas de esa ciencia como Juan Carlos Navarro, que era un experto en cruzar por debajo de la zona y deshacerse de su seguidor, de su defensa, porque no era capaz de seguirle, él sabía engañarle, sabía meterlo en los bloqueos, y aquí se ve que Pilepich lo que busca Gonzalo seguramente es eso, ¿no? Dos buenos bloqueos abajo para que Pilepich, que sabe mucho de eso, sepa ganarse su medio metro de ventaja y además se ve, ¿no? Porque tiene la opción, piensa incluso en tirar, lo ve que viene un poquito cerca y dice, pero como viene ya con medio segundo de retraso, penetro, ¿no? Porque ya le he ganado
ese medio metrito en el corte por abajo, pero ese medio metrito es muy difícil de defender si lo atacas bien. Si el que lo sabe atacar lo ataca bien, tienes dos bloqueos y tienes casi 15-20 metros corriendo detrás de un tío que sabes que en cuanto la coja se va a levantar o va a penetrar. Entonces, no es fácil que todos los jugadores sepan hacerlo bien, pero los especialistas que saben hacer bien esas jugadas son unos artistas ganando ese medio segundo que les da tiempo y se ve la jugada. Le da tiempo a pensar, tiro, no, viene muy cerca, penetro. Tengo espacio, penetro, aseguro, un botecito, economía de gestos absoluta, es una eficiencia brutal, ¿no? Que habla muy bien de los fundamentos que tiene Pilepic y de cómo conoce el negocio, ¿no? De cómo se juega en Europa, de cómo se juega buscándose la mejor opción sin necesidad de amasar mucho el bote. Lo estamos viendo, es el propio Pilepic el que pone la bola en el juego, se va a línea de fondo, espera a que aparezca por ahí Van Zegeren para ponerle el bloqueo y se va para adentro. El hecho de que fuera el que sacara a lo mejor también pudo descoordinar un poquito a la Sí, además se ve como el resto de jugadores enseguida escampan de la zona haciéndole el pasillo ancho y bueno, luego al final el tiro hay que meterlo, ¿no? Porque no era un tiro fácil, es una bomba a 4 metros que no es fácil, ¿no? Pero... Ahí él amaga con ir a cruzar y como seguramente está dibujado, pero él sabe hacerlo bien, su lenguaje gestual invita, ¿no? a que va a buscar el balón por el otro lado, como bien tú has dicho, que ha sacado él, y al final vuelve por el mismo toda la sitio. zona para aparecer por el lado Claro, contrario. pero él amaga y viene por el mismo lado y ahí es donde le gana esa pequeña ventaja que le da el tiempo suficiente, ahí lo vemos, para decidir si tira o si va hacia adelante. ¿Queréis escuchar, aunque supongo que ya lo habéis hecho, lo que dijo Gonzalo García de Vitoria de este partido y de la clave para él de por qué se había llevado la victoria, por qué había cambiado el partido en el tercer y último cuarto? Vamos a ver a Gonzalo García de Vitoria. Hay una clave para mí que marca el partido tanto en la primera parte en la diferencia de Almansa como en la segunda en nuestra recuperación y finalmente la victoria, ¿no? Que es el tiro de tres. El tiro de tres. Almansa en la primera parte ya 6 triples metidos con un 42%, que es el porcentaje que tienen ellos en Liga, que es el segundo mejor equipo en porcentaje de tiro de tres. Entonces llevamos 1 de 11, ¿no? Había una diferencia de muchos puntos donde el tiro de tres era muy importante. En la segunda parte creo que Almansa ha metido 2 triples, nosotros hemos metido 5. Ahí se ha compensado el juego, ¿no? Este deporte, más ahora, con malos porcentajes de tres, tienes que hacer muchas cosas bien para poder ganar. Me quedo sobre todo con la actitud de mi equipo, le decía antes, ¿no? Hoy no ha ganado ni la defensa, ni el ataque, ni la energía, hoy ha ganado la actitud del equipo en todo momento. En el vestuario hoy, con una situación que teníamos mala, de malas sensaciones, de jugar mal, de que las cosas están saliendo mal, y no eran las mismas caras ni la misma actitud que el día de Prat. Entonces, bueno, creo que vamos poco a poco consiguiendo el objetivo que queremos. Y luego, bueno, pues ha sido un cara o cruz, podíamos ganar cualquiera de los dos. Nos tocaba también a nosotros, que nos habían salido ya 4 cruces, pues nos tocaba un poquito de cara también. La diferencia estaba en los triples. Si no anotas triples tienes que hacer demasiadas cosas bien. Y yo me estoy acordando del triple de Matulionis, porque había tirado como 8 triples antes de ese, los había fallado todos. Y el que tenía que meter para dejar al equipo dentro del partido fue el único que entró. Sí, es que Matulionis yo creo que fue uno de los jugadores importantes en el partido, en esa labor defensiva. Y luego cuando fui a ver las estadísticas tenía un -2 de valoración, ¿no? Y dices tú, a veces lo que engañan a los números, ¿no? Un 1 de 8 en triples creo que tenía, pero metió el que tenía que meter. Y en defensa, cuando salía Polanco, se ponía él como un pegamento y bueno, fue absolutamente clave en defensa. O sea, fue un partidazo de Matulionis. Matulionis, que hay gente que es muy crítica con Osvaldo Matulionis, secó a Hermansson frente al Town. Lo secó. Luego la siguiente jornada creo que Hermansson montó un show de esos que le dan más valor a lo que había hecho Matulionis. Y yo le preguntaba el miércoles pasado, le decía, Osvaldas, tienes 6 de valoración, pero tienes un +24 en el más menos. Qué importantes son, Pere, los jugadores como Matulionis, cuando no están acertados porque saben que tienen que hacer otras cosas y colaborar con otras cosas, y luego encima, en el momento de la verdad, es cuando dan lo mejor que tienen, incluso en el aspecto en el que no han estado también. Sí, es de esos jugadores que todo entrenador quiere tener en su plantilla, ¿no? Un jugador capaz de hacer muchas cosas, de jugar en diversas posiciones, que como buen lituano no se arruga, tiene muchos fundamentos, es decir, es capaz de fallar 8 triples y él va a seguir tirando,
¿vale? Porque si en ese momento lo pide el partido, tú tienes que seguir tirando y tienes que ser tan fuerte mentalmente como para ser capaz de meterlo después de fallar 7, que eso es un poco lo complicado, ¿no? Y eso habla muy bien de Osvaldas. A mí es un jugador que me encanta, es un two-way player, en ataque aporta, en defensa aporta una barbaridad, es el Chumi de 2021 y además es que es capaz... Quizá menos espectacular, pero también sí, muy eficiente. Sí, más silencioso, menos, pero luego es capaz de defender más perfiles de jugadores. Quizá Chumi es más 1-2, ¿no? Y él es más capaz de defenderse a un 2, a un 3, incluso a 4 que no son muy altos, ¿no? O incluso a cuando ponen un 3 grande que lo ponen a jugar de 4, lo puedes poner a él, porque te va a responder en el rebote, te va a responder en la defensa. Entonces a mí me parece una bendición para Gonzalo, es un jugador espectacular que puede hacer de todo y además lo bueno de esos jugadores, no te voy a exigir 15 tiros, señor entrenador, soy un jugador que no necesito mi cuota de balón para rendirte, ¿vale? Entonces por eso está jugando muchos minutos, por eso yo creo que es una parte importante del pegamento que une al equipo y ese tipo de jugadores el año pasado eran las que hacían al equipo, sobresalía Pitts, sobresalía John Parr, pero... luego sobresalía Hortasun, pero luego teníamos a Bilbao, teníamos a Ortega, teníamos todos estos jugadores que aportaban tanto o más como los otros sin ser tan vistoso. Hablaba de Gonzalo García de Vitoria, ayer en Levitando tuvisteis invitado a Gonzalo García de Vitoria y yo digo, pues hombre, le tengo que preguntar a Ramón por esa entrevista con Gonzalo, por los titulares que a ti personalmente te dejo. Yo he estado escuchando, sé de qué va la historia, pero prefiero saber los tuyos. Bueno, le preguntamos un poco por la famosa jugada polémica que tanto dio que hablar, ese 2+1 de Polanco, y bueno, él reconoció que, bueno, él es el que más cerca estaba de la jugada, o sea, reconoció que un 2+1 a nadie le habría extrañado y todo el mundo lo vería claro, y luego en relación a las críticas de Rubén Perelló en rueda de prensa, pues bueno, ahí un poco dejó entrever que cada entrenador tiene su forma de afrontar estas situaciones, que él hablaba de otras situaciones el día de Oviedo, aquella falta que no se pitó y que bueno, él no había hecho en rueda de prensa declaraciones sobre esto y que bueno, haya cada uno con su estilo, ¿no? Dejaba caer un poco ahí la indirecta. Sí, yo lo decía y con todo el cariño del mundo, a veces con más razón, a veces con menos, pero Rubén Perelló, el pobre, siempre tiene un pero cuando juega frente a HL Alicante, porque se le han escapado muchos partidos sin saber muy bien cómo se le han ido. Oye, os quería preguntar por el balance. 4 victorias, 5 derrotas, parón, veníamos de un 0-4, estamos en un 4-5. ¿Tenéis buenas sensaciones con este HLA? ¿Le queda mucho por mejorar? ¿Dónde veis a HLA si sigue en esta progresión? ¿Se puede saber dónde va a estar HLA visto el carrusel de emociones que le acompañan en cada partido? Tengo muchas preguntas para vosotros. A ver, yo creo que HLA, tanto HLA como los aficionados y la prensa, debemos ir partido a partido. Hemos tenido un inicio irregular, el equipo está todavía un poco cogido con alfileres y se nota en esos vaivenes que tiene el equipo, ¿no? De repente está menos 13, de repente es capaz de remontar al Mansa y jugar bien y asentar lo que tiene, ¿no? Pero para eso tiene que ir partido, y además es una liga muy competida, ¿no? Yo creo que tú cuando tienes un equipo que es capaz de coger rachas seguidas de 7, 8 partidos seguidos, tú ya podrás jugaré en la Copa de la Princesa o en el Play-Off, yo quiero que me toque no sé quién o me toque... Pero cuando tienes un equipo que no consigue enrachar todas esas victorias, hay que ser más cholista que el cholo, hay que ir partido a partido. ¿El próximo partido cuál es? El más importante. ¿Cuál es lo siguiente importante? El próximo partido. Cuando tengamos un balance positivo, pocas derrotas, muchas victorias, estemos en playoffs, pues entonces a lo mejor podemos levantar la cabeza. Pero de momento yo creo que se tienen que centrar en mejorar su actitud, como ha dicho el entrenador, en mejorar pues las cosas que no están haciendo tan bien, acoplar las piezas, pero como todo eso es un viaje, lo tenemos que hacer yendo partido a partido. No puede ser, vamos a mirar a ver, dentro de 3 meses podemos estar quintos. A lo mejor dentro de 3 meses estamos quintos por la cola. Tampoco te pregunto la posición. Claro, no, pero entiende lo que quiero decir. Es una hipérbole. O sea, no es vamos a estar quintos, no, vamos a estar jugando muy bien y vamos a ser capaces de plantarle cara a Movistar. Paciencia, buenos alimentos, vamos a por el próximo partido. Una victoria más, a la saca. Vamos a entrenar todos bien, buenos entrenamientos de calidad, que crean los jugadores en el mensaje del entrenador, porque lo que hablamos siempre, si no ganas, los jugadores al final hacen lo que tú les dices, pero tampoco creen de forma ciega en lo que tú les dices.
Entonces el entrenador necesita acumular muchas victorias para que todos crean ciegamente, cuando alguien está cortando, sepa que va a pasar una cosa, porque ha pasado ya centenares de veces, que es lo que pasaba muchas veces el año pasado, que veíamos un equipo de autor, que tenía ya un recorrido, decíamos, pues ahora va a pasar esto y va a pasar esto, y pasaba. ¿Vale? Pues hasta que lleguemos hasta ahí, el equipo tiene que ir poco a poco. Sí, yo creo que en ese sentido... ¿Tú vas por ese partido a partido o sí que adviertes ciertas tendencias o ciertas cosas que mejoran, que hay que mejorar? Obviamente, entendiendo la parte de Pere, yo soy mucho de buscar el contexto siempre, de más allá del partido. No sé si tú te quedas con eso de vamos a ir cada partido como si fuera el último, o tú adviertes ciertas cosas en las que ya hay un patrón en el que se puede mejorar, cosas que se me están mejorando ya. Yo creo que el equipo va mejorando, encuentra alternativas. Cuando se te atascan ciertas fuentes de ataque, aparecen otras. Quedan muchas cosas que mejorar porque el otro día estuvimos medio partido muy mal, entonces todavía jugando 20 minutos bien no sacas partidos ante rivales como Coruña, Granada o Estudiantes. Pero yo creo que en ese sentido el parón ahora nos va a venir bien, porque llegamos anímicamente con la mochila vaciada de presión, llegas a una posición en la tabla bastante tranquila, 2 victorias que te han dado confianza por cómo han sido ante un rival como Castellón y luego aquí levantando un partido complicado, y te sirve para acabar de incorporar a un jugador como Justin Pitts, que físicamente todavía no está al ritmo que se esperaba, y para seguir puliendo y acoplando cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido le viene bien al equipo este parón, porque después el calendario se complica, viene un Tourmalet complicado, creo que con Cáceres, Coruña, Granada y Guipúzcoa, que ahí sí que después de esos partidos, como dice, primero partido a partido, pero después de esos 4 ya podemos hablar de hacia dónde podemos llegar a mirar. La última, hay cierta dependencia sé que se están trabajando, decías tú, hay otras opciones cuando te atascas. ¿Ha habido demasiada dependencia del pick and roll de nuevo y ha faltado quizás algo de frescura en ese ataque, más allá de que ahora parece que sí que se empiezan a ver otras soluciones? Rápidamente, es que, posesión de 24. Sí, es que es muy difícil no depender del pick and roll cuando tienes un base como Pere Llompart. Entonces él directamente ya de forma natural va a atacar el pick and roll para iniciar un ataque. Entonces yo creo que es muy importante, por ejemplo, lo que está diciendo él. Se están buscando otras alternativas, involucrando a los aleros para que sean ellos también otra fuente de generación de recursos, porque al final va a haber defensas, entrenadores que sepan cómo defenderte el pick and roll y tú no estés tan acertado y tengas que buscar otras opciones. Yo el problema lo veo en que si te cierran el pick and roll y acabas con un 1 de 11 al descanso en triples, pues se te siguen cerrando y entonces tienes todas las vías de ataque cerradas y tienes que buscar otra cosa. Para que funcione el pick and roll hay que mejorar el porcentaje exterior en los partidos, ¿no? A partir de ahí el equipo seguramente puede dispararse. Con un sí o un no, podéis utilizar una palabra más, venga. ¿Sois optimistas? Siempre. Vale, pero es optimista. Sí, yo también, yo tengo una tendencia innata al optimismo. Pues lo de siempre, que 25 minutos se nos pasan muy rápidos, amigos. Va a haber que hacer algo con esto de las tertulias express, porque se nos quedan como cortas. Hay que buscar prórrogas aquí también. Sí, teniendo el Lucentum deberíamos tomar nota que lo tenemos cerquita. Un placer, como siempre, haberos tenido aquí. Encantado. Nosotros nos marchamos. Mañana tenemos un protagonista muy copero y eso cuando está a punto de llegar el Betis, pues ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, y además ya sabéis que en alacantitv.com, lo estáis viendo en pantalla, podéis encontrar toda la información de la comarca del Alacantí y el minuto a minuto de todo lo que pasa en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. En fin, que toda la actualidad la tenéis a un golpe de clic. Lo dicho, nosotros nos marchamos mañana a la misma hora de siempre. Más Sport Alacantí. Sed felices. Buenas noches. Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona. Déjate llevar.